esta mañana. Amén. Venimos dispuestos a recibir del Señor. Amén. Salmo 112. No voy apresurado, tengo la paz de Cristo, tengo calma. Y hoy quiero hablarte, aunque no es un tema de guerra espiritual, no es un tema, todos los temas son espirituales, pero quiero hablarte de bendiciones y maldiciones generacionales. Bendiciones y maldiciones generacionales, y quiero dar un enfoque un poquito especial a esto, ¿verdad? La semana pasada, creo que fue el Día del Padre o antepasada. La pasada, ¿no? Y bueno, oramos por los papás, los que pudieron venir, y los que no, pues también oramos por ellos. Y durante la semana Dios me dio esto para ustedes, para toda la iglesia. Así que del Salmo 112, del verso 1 al verso 7, vamos a extraer algunas cosas que tienen que ver con las bendiciones. Amén. Y me quiero referir a bendiciones en el bien decir, en el bien hablar, en lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, en lo que nosotros le decimos a nuestra esposa, en lo que nosotros le decimos a nosotros mismos. En la Biblia, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, hay una palabra que dice, y los bendijo Dios. ¿Sí ha leído eso en la Biblia? Si no lo ha leído, ahí luego se da la tarea. Dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, multiplicaos, fructificaos, sojuzgar la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Les dio la bendición poderosa el Padre. Amén. Es decir, Dios depositó en ellos la habilidad, el poder, la destreza y todo lo que necesitaban para poder desarrollar la encomienda que tenían ellos. Entonces, en ese sentido, quiero que vayamos entendiendo lo que es las bendiciones, ¿verdad? Cómo nosotros podemos decirle cosas a nuestros hijos, a nuestra esposa sobre todo, y a nuestra familia. ¿Amén? ¿Sí estamos aquí? Y obviamente cuando hablamos de maldiciones, pues estamos hablando de las cosas mal dichas, de lo que no deberíamos de decirle a nuestros hijos. Eres un bueno para nada, eres un inútil, etcétera. Esas cositas que de pronto parecen muy insignificantes, pero que pueden marcar la vida para siempre de una persona. Y en este salmo encontramos algunas herramientas importantes, o nos puede aclarar algo de lo que quiero decir. Salmo 112, versículo 1 en adelante. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Otra vez, ¿lo quiere leer conmigo? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Subraye eso. La generación de los rectos, ¿cómo será? Fíjate lo que dice, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente. Fíjate cómo es Dios. Dios es clemente, Dios es justo. Eso es lo que es Dios. Ahora, el hombre de bien, o sea, el hombre recto, el hombre de bien tiene misericordia. Y no solamente misericordia, pero dice que presta y gobierna sus asuntos con juicio, obviamente porque tiene una referencia. La mayor referencia que nosotros podemos tener, es más, quiero decir algo, nadie de nosotros tiene excusa para no vivir lo que Dios dice en su palabra. Como hijos de Dios, como cristianos, ahora en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas, otra vez, las cosas viejas, todas son hechas. Una vez que nosotros estamos en Cristo, no hay excusa, no hay pretexto para decir, es que yo nací en un hogar disfuncional, en una familia desintegrada, es que yo no tuve una paternidad correcta, yo no tuve una guía, no tuve una referencia, yo no tuve a quien admirar. Cuando estamos en Cristo, todos esos argumentos ya no son válidos, porque Cristo se vuelve nuestro modelo y Cristo se vuelve nuestro ejemplo a seguir o nuestro punto de referencia. Entonces, si Dios es misericordioso,
Si Dios es generoso, y si Dios es clemente, y si Dios es justo, significa luego entonces que yo voy a hacer lo mismo. Porque cuando vengo a Cristo, el Señor me adoptó como su hijo. Y la Biblia me dice que los hijos de Dios no son por voluntad de varón, ni por voluntad humana. Son hijos engendrados por el Espíritu de Dios. Quiere decir, ¿sí me estás oyendo? Quiere decir que el ADN de Dios, la esencia de Dios, fue depositada en nosotros por medio de Cristo Jesús. Entonces, mi referencia, mi admiración para yo vivir una vida plena, gozosa, con generosidad, con clemencia, con rectitud, con misericordia, se llama Cristo Jesús. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Ahora, dice la Biblia en el versículo número 6, por lo cual no resbalará jamás el justo, obviamente, y en memoria eterna será. En memoria eterna será. Y luego dice al final el verso 7, no tendrá, pero dígalo fuerte, no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón estará firme, confiando en quién, confiando en el Señor, no en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces yo quiero decir algo en esta mañana, porque estamos hablando de bendiciones y maldiciones generacionales. Ya dijimos que mi admiración, mi punto de referencia es Jesucristo. Ahora voy a decir algo. Usted y yo imitamos a quien admiramos en lo natural. Muchos de nosotros alguna vez tú quisiste, y vamos a ser honestos o vamos a ser sinceros, alguna vez tú te quisiste parecer a alguien aquí en la tierra, a tu tía, a tu prima, a tu sobrino, a tu papá, a tu mamá, a alguien aquí se quiso parecer a alguien. O sea, nadie admiró a nadie, nadie admiró a alguien que quería ser como esa persona. Yo, por ejemplo, yo ya les he dicho que yo me quería Bruce Lee. Y en mi locura yo me aventaba de un segundo piso, no del tercer piso, sino de la planta alta del primer piso. Y no me dolía, o sea, era tanta mi mentalidad que yo rompía barrotes y llegué a romper bloques, porque era tanta mi obsesión a que yo quería ser Bruce Lee. Aprendí a manejar los tacos. Un día, ¿quieren que les dé un día una demostración? A ver, levanten su mano. O sea, llegué a aprender tanto que yo aprendí a manejar los chacos y todo ese rollo, porque yo quería ser como él. Yo tenía escasos 12, 13 años. Yo vine a Cristo a los 14 años. Pero mi admiración era para ese hombre, y de vez en cuando lo sigo viendo, pero ya no me atrae tanto, porque dije yo más fuerte que él, ¿verdad? Porque él ya no está, yo sí estoy. Otra vez, ¿alguien admiró a alguien aquí en la tierra? Sí, pues entonces diga que sí. Entonces ahora levante su mano, ¿verdad? Y de alguna manera tú quisiste ser como alguien, ya sea tu familia, algún artista, algún actor de cine, o lo que sea, ¿verdad? Alguna vez llegué a llorar como Pepito el Toro, Pepe el Toro. ¿Se acuerdan de la película de los ricos y los pobres? Alguna vez yo llegué a llorar como él y la gente se reía de mí. Me gustaba cómo actuaba ese señor a mí. Y muchos de nosotros admiramos a alguien. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este comentario? Quiero que entienda algo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tú y yo vamos a imitar a quien nosotros admiramos. Entonces, este salmo, el Salmo 112, da la idea de que nosotros podemos imitar a Dios. Porque si Él es clemente, Él es justo, Él es misericordioso y Él es bondadoso, entonces esa es mi referencia. Nosotros tenemos que parecernos a Cristo cada día que nuestro hombre interior se va renovando en Cristo Jesús. La medida de nosotros es Cristo Jesús en ese varón perfecto, lo dice la palabra del Señor. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Porque entonces me llamo cristiano porque yo quiero ser como Cristo. El que dice que está en Cristo debe de andar como Cristo anduvo. Por lo tanto, si yo admiro al Señor, entonces yo voy a tratar de hacer lo que Él me dice. Y el Señor nos enseñó a hacerlo. Incluso Pablo cuando ora por los efesios, porque los efesios no conocían al Señor, y Pablo le dice, yo oro para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento, fíjate, y les dé espíritu de revelación y espíritu de sabiduría en Cristo Jesús, para que ustedes conozcan quién es el Dios al que ustedes están sirviendo. Amén.
Entonces nosotros no estamos sirviendo a un Dios de madera, a un Dios de palo, estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando usted aprende de Dios por obra del Espíritu Santo, y esto es muy importante, iglesia, muchas veces nosotros la única idea o la única concepto, la única información que tenemos a Dios, probablemente la traemos de que éramos niños, y era un Dios que castigaba, era un Dios a lo mejor malo, era un Dios que incluso todas las palabras que asociamos con Dios antes de Cristo era que era un Dios que castigaba. ¿Sí estás de acuerdo en eso? Y lo que decíamos es que Diosito te va a castigar. Matabas una hormiga, esas hormigas, las rojas, ¿de quién son? ¿Nunca jugaron a eso? ¿O nunca se... Pues no tuvieron infancia ustedes, ¿o qué? ¿Vienen de Marte o qué? Ay, pastor, qué grosero. No, perdóneme. Pero yo estoy hablando de lo que yo viví. Bueno, es que a lo mejor mi mundo no era el tuyo, ¿verdad? Era caramelo color de rosa, digo aquel. Pero yo me acuerdo que las hormigas rojas, ¿quién eran? ¿Y las negras? ¿Y por qué decíamos que las negras eran de Dios? Porque hay algunas que no pican, unas negras y otras negras sí pican, ¿verdad? Pero nosotros, todo el concepto de Dios, desde nuestra infancia, era que Dios castigaba, era que Dios era muy rígido, era que no podíamos contemplarlo, y veíamos a Dios a la distancia, o se nos hacía a tener a Dios, pero muy lejísimos de nosotros. Es más, nos sentíamos nada, y de hecho así somos, pero en Cristo tenemos un valor. ¿Sí estás de acuerdo en eso? ¿Estás de acuerdo? No, y aunque no estés de acuerdo, pero así es, porque ahora en Cristo Él nos da identidad a nosotros, mis amados hermanos. Entonces, cuando el Espíritu Santo a ti te revela quién es Dios y Él abre tu entendimiento, entonces tú empiezas a ver las cosas de Dios de una manera maravillosa, de una manera hermosa, preciosa, muy bella, y empiezas a tener ese temor de Dios, no un temor de miedo, sino un temor de admiración, un temor de respeto. Y déjeme darle un ejemplo. Es como cuando usted llega, ¿sí están aquí en esta mañana? Es como cuando usted llega a una casa súper lujosísima. La loza del comedor es fina, el mármol, yo no sé qué sea mejor del mármol, hay otra piedra que no conozca, pero una casa lujosísima que no te quieren ni sentar en la sala, hermano. ¿No? ¿Alguien alguna vez sabe de eso, no? Y llegas a una casa y los candiles de cristal, una cosa, una chulada hermosa, ¿no? Para donde quiera que tú veas, y tú vas con cierto temor de no romper algo. ¿Alguien mira para acá esto? Pero ese temor no es un temor de miedo tal vez, pero es un temor de admiración. Y te pasas admirando esa casa, y de pronto tú dices, en el fondo del corazón dices, ojalá que Dios me conceda una casa igual, sino que esta, pues una mejor, o una más o menos que le llegue a esta. Pero admiras aquella cosa con cierto temor, no de miedo, sino de admiración. Cuando la Biblia habla, y quiero que vaya el Salmo 112, porque el Salmo 112, mire lo que dice la palabra del Señor, amén. Versículo número 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Vamos a poner una equivalencia como un ejemplo solamente, y vamos a ponerle ahí, bienaventurado el hombre que admira a Jehová. Por eso el salmista decía, cuando yo contemplo los cielos y la tierra, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y luego dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y empiezas a leer los salmos y te empiezan a hablar de la hermosura de Dios. Hay otro salmo que dice que es hermosa la presencia de Dios. Dice, en la hermosura de tu presencia me deleitaré. Porque estás admirando, estás reconociendo la majestuosidad de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, cuando el Salmo dice, bienaventurado el que admira a Dios, o el hombre que teme a Dios, no con miedo, sino con admiración, con respeto, porque usted ahora sabe que Dios es bueno y que sí castiga
castiga, ciertamente disciplina a Dios, amén. Y no nos disciplina para mal, nos disciplina para bien, porque el Padre, tú sabes que el Padre que ama a su Hijo, otra vez, el Padre que ama a su Hijo, ahora tenemos el entendimiento, pero dice su palabra que su misericordia es para siempre y que el amor de Dios lo llena todo y nos da todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ese concepto de que Dios está lejos de mí o que Dios castiga, ya no es válido cuando estamos en Cristo, porque ahora hay una relación de hijos a Padre. Ahora puedo entender al Señor, ahora puedo admirar su presencia, ahora me puedo deleitar en su presencia. ¿Quién dice amén en esta hora? Amén, amén, con amén. Ahora, y mira lo que dice en el mismo versículo 1. Cuando admiras a Dios, dice, y en sus mandamientos, ¿qué pasa? Dígalo fuerte, en sus mandamientos. En sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Hay alguna comida en la que tú te deleites? ¿Alguien me puede dar caldo de res todos los días? Con una salsa de molcajete bien hecha, no chupacabras. Y yo se lo puedo comer todos los días. Ay, que muchas gracias. Para usted, para mí es un deleite. No sé, a lo mejor para ti es una malteada de esas del Omnilaya, no sé qué. Vale. A lo mejor para ti es el pollo Kentucky Fried Chicken. Eso lo vamos a editar, por favor, que no queda publicidades. Buenos días. A lo mejor para ti, o sea, hay muchas cosas en las que nosotros nos deleitamos que no quisiéramos a veces que se acabara esa sensación de lo que estamos disfrutando. Muchos cristianos, ¿alguien está oyendo de lo que estoy hablando? Muchos cristianos a veces no se deleitan en los mandamientos porque los ven duros, los ven así como reglas, los ven así como que no, mira, pero no toques, no camines, no hagas, no esto, no lo otro. No, hermanos, no es así. La Biblia dice, se deleita en sus mandamientos en gran manera, porque sabes que son de bendición para ti. Cuando tú obedeces la palabra, hermanos, la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. Vamos a la primera carta de Juan, por favor. Vamos a la primera carta de Juan, amén. Porque los hijos de Dios tememos a Dios e imitamos a Jesús y los deleitamos en gran manera. ¿Y por qué, pastor? Porque ese es el legado que yo le voy a dejar a mis hijos. Que amen a Dios, que busquen a Dios, que tengan temor de Dios. Primera de Juan, creo que es el capítulo, no sé si es el capítulo 3, pero Primera de Juan dice que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén, hermanos. Uno se deleita en los mandamientos en gran manera. Creo que es Primera de Juan. Primera de Juan, si lo tenemos por favor, es la última o penúltima carta, no antes del Apocalipsis. No sé si es el capítulo 3 o el capítulo 4.2 o 5.2, por ahí debe de estar. Pero dice, sus mandamientos no son gravosos. ¿Alguien ya lo encontró, por favor, para no estar titubeando en esto? ¿Sí lo encontramos? El que guarda sus mandamientos, vamos a leer desde ahí. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Versículo que sigue, por favor. Versículo que sigue. El 25, no sé si lo tenemos por ahí, no sé si tenga o no tenga. 24, bueno, antes, no sé si el 22 o 23, pero dice, sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos, ¿qué quiere decir eso? Que no nos quejamos, que no nos lamentamos, que no estamos, es que Dios me prohíbe, es que Dios no quiere que haga esto. No, las prohibiciones de Dios no es para tu mal, es para tu bien, es para vivir, es para que lo disfrutemos. Si estás de acuerdo con eso, si estás de acuerdo, es como cuando nos dicen los médicos o nos dice la gente, no fume.
Ah, pero a usted le gusta fumar. ¿Y por qué dice que no fumes? Pues para que los pulmones duren más tiempo. Y lo mismo el que toma, no tome. Ah, pero a mí me gusta tomar. ¿Y por qué no quieres que tome? Pues para que tus riñones no se colapsen antes de tiempo, para que no te des cirrosis, para que no te dañe el hígado. A lo mejor a usted le gusta ese mundo, pero es un bien para nosotros. Siempre lo que Dios dispone para nosotros es para nuestro bien, es para nuestro beneficio, es para nuestra sanidad. ¿Sí me estás entendiendo? Y en ese sentido yo voy caminando en esos mandamientos, voy caminando con gozo, voy caminando con alegría, y yo me deleito porque estoy viendo la mano de Dios. Yo me deleito porque estoy viendo la cobertura de Dios a mi familia, a mis hijos, a mi trabajo, porque me rinde el dinero, porque casi no me enfermo. Y no significa que no me voy a enfermar. Algunas veces me voy a enfermar porque soy humano, no soy perfecto. ¿Sí me estás entendiendo en esto? ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Quién dice amén en esta hora? Ahora, dice que se deleita en sus mandamientos en gran manera. Entonces, si yo temo a Dios, admiro a Dios, si yo obedezco sus mandamientos, si yo me deleito en sus mandamientos, quiere decir que mi familia, quiere decir que mis hijos serán bendecidos, porque estoy dejándole un legado de bendición a mis hijos, porque ellos lo están viendo. Quiero que regrese al Salmo 112, por favor. Regrese al Salmo 112. Miren lo que dice el versículo 2. Salmo 112, versículo 2. Su descendencia será ¿qué? Su descendencia. ¿Y a qué se refiere con su descendencia? Sus hijos. ¿Alguien tiene hijos aquí? Si no tiene, pues los va a tener pronto, ¿verdad? Nomás cásese, y si no se casa, bueno, pues pídele a Dios y Dios le va a dar. Si es estéril, Dios le va a dar hijos. Su descendencia, ¿cómo será? Otra vez, ¿cómo será su descendencia? Poderosa. ¿Por qué? Porque tú estás temiendo a Dios, te estás deleitando en sus mandamientos y estás gozándose o estás gozándote en las cosas de Dios. Ese es un legado, una escuela que estás dejando a tus hijos. Entonces todo lo que yo hago en mi relación con Dios va a traer bendición a mis hijos, va a traer mis oraciones, traen un peso de gloria sobre mi familia, mi obediencia trae un peso de gloria, mi testimonio que yo tengo para mis hijos, porque me ven orar. ¿Sí me estás escuchando en esta noche? O sea, me ven orar, me ven leer la palabra, me ven cómo me comporto, me ven cómo hablo, me ven cómo soy, me ven cómo soy en mis tratos, cómo soy en mi negocio. Entonces ellos están mirando todo esto. Es un testimonio, y el testimonio es poderoso, y ese es el legado, la escuela, el camino que yo le estoy dejando a mi hijo. Y la Biblia me dice que mi descendencia será en la tierra, no en el cielo, en la tierra. Y luego miren lo que dice el mismo versículo 2: la generación de los rectos, ¿qué dice? Su generación, su familia será bendita en la tierra. Prosperidad, gozo, abundancia, oiga, cosas maravillosas. Muchas veces nuestros hijos van yo quiero decir en esta mañana algo, ¿me dejan decirlo? El pastor que yo tuve sufrió demasiado en cuestiones de escasez. Tenía para vivir bien, o sea, comía y todo, pero no había lo que se quería, si no se adaptaba. Y el pastor era un guerrero de Dios, porque el verdadero pastor sufre como soldado de Cristo, ¿verdad? No le dio profesión a sus hijos, ¿verdad? Solamente hasta secundaria, preparatoria, no lo sé. Pero siempre el pastor mío vivió ajustado, siempre ajustado. Nunca se quedó sin comer, siempre tenía que comer. Pero no podía tener lo que tal vez quería. Pero ahora yo veo a sus hijos de ese pastor y están, ¿sabes cómo están? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia. ¿Por qué ahora sus hijos del pastor mío que tuve yo son bendecidos? Son unas casononas tremendas, unos carrazos tremendos. Y yo me acuerdo, porque yo conviví con ellos. Tienen mi edad, los mayores tienen 5 o 6 años más que yo, pero hay 2 o 3 hijos de mi edad, y yo me acuerdo porque yo conviví con ellos. Y ahora yo los veo en las redes sociales y yo me gozo, y de pronto me salen mis lágrimas, porque me remonta mi cabeza a cómo batallábamos, a cómo sufríamos, a cómo estábamos de pronto, porque a mí me invitaba el pastor, alguna vez me has oído comer, y de pronto estábamos con los frijolitos y los huevos y la tortillita y lo que había, hermano.
pero el estómago no se quedaba vacío. Y ahora veo a sus hijos en grandes restaurantes y cortando con un cuchillo así la carne, el ribeye, el New York. El pastor no sabe, ¿verdad? Ya estoy pirrureando, o sea que no sé, ¿no? Y ahora los veo a ellos en sus carros y yo digo, Padre, se cumple tu palabra, que la descendencia de los justos será bendita en la tierra, porque ya dejamos un legado, ya dejamos un camino a nuestros hijos. Y yo quiero compartirte en esta mañana, ¿me estás escuchando? Y yo quiero preguntarte en esta hora, ¿qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? Porque el verdadero padre o la verdadera madre o nosotros como hijos de Dios, lo que más anhelamos es que nuestros hijos sean bendecidos. ¿Amén o no amén, iglesia? Es que nuestros hijos realicen sus sueños, sus anhelos de su corazón, que nuestros hijos tengan más que nosotros. ¿Amén o no amén, hermano? No por avaricia, no por vanagloria, sino porque es algo que sabemos que si nos portamos bien, si nos deleitamos en sus mandamientos, entonces la generación de los justos será bendita en la tierra. ¿Alguien le da un aplauso a Jesús? Ahora, entonces, sus hijos serán prosperados. Mire usted el orden, amén. A veces usted y yo miramos a personas que de pronto prosperan otros, pero no nuestros hijos. Y tú dices, ¿por qué aquellos sí, los míos no, Padre? Y de pronto el Espíritu Santo te empieza a decir, ¿por qué sí, por qué no? Y de pronto el Espíritu Santo te dice, paciencia, porque lo que tarda en venir vale la pena, ¿no? Hay una fruta que tarda, ¿no? La manzana tarda 5 hasta 6 años para dar fruto. Hay fruta que da a los 3 meses, el tomate a los 3 meses, ¿no? El tomate es una fruta, ¿estás de acuerdo en eso? Pero hay fruta que tarda años, el durazno, el mango, y qué ricura, hermano. Quiere decir que si la bendición que tú no has visto en tus hijos no ha llegado, no es porque no se cumpla su palabra, es porque Dios está preparando una grande bendición para ellos, amén. Porque es una promesa del Padre, porque este es el legado que nosotros le estamos dando a nuestros hijos, amén. ¿Y por qué les está viniendo la bendición? Porque nosotros estamos admirando e imitando a Dios, siguiendo las pisadas de Cristo. Me estoy congregando. Aunque tenga alguien aquí a los 60 años ya no se va a congregar. Ay, pastor, tengo 65, no sea así. Bueno, 65 más. ¿Alguien a los 70 se va a seguir congregando? ¿Alguien después de los 70 va a seguir leyendo la Biblia? Claro que sí. Hasta donde Dios nos permita. Hasta donde yo pueda, voy a orar, voy a alabar, voy a glorificar a Dios, voy a ofrendar, voy a hablar de Cristo, voy a hacer lo que Cristo quiere que yo haga, porque me deleito en sus mandamientos, porque admiro a Dios, porque quiero seguir las pisadas de Cristo. No voy a hacer, ¿me estás escuchando, iglesia? No voy a servir a Cristo solo porque me conviene o porque tengo una necesidad. No, lo voy a servir en todo momento, en todo tiempo. Amo a Dios por sobre todas las cosas, porque me deleito. Bendecidos, generosos, no van a ser tacaños, que te ven a ti. Yo ahora, y lo voy a decir porque no está mi hijo, ¿verdad? Anda ya trabajando. Pero uno no se da cuenta, pero yo siempre digo esta palabra, las palabras empujan, pero el ejemplo arrastra. Otra vez, las palabras empujan, pero el ejemplo arrastra. Quiere decir que es mejor el ejemplo. Yo no me daba cuenta, pero siempre que yo de pronto hago cosas para Dios, mi hijo pequeño, y ahora yo lo veo a él que de pronto va y compra cosas, compra una pizza, 2 pizzas, compra pantalla, este cuate que va a ser talento, y de pronto lo veo que de pronto va a la casa de alguna vecinita por ahí y va y le entrega su pizza, y yo me gozo viendo eso. Y ya le digo, ¿y ahora qué? ¿Cumpleaños? Dice, no, es que yo un día le escuché así, le voy a regalar una pizza. Y le nació del corazón, porque ellos van a hacer lo que vean de nosotros. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué están viendo tus hijos en ti? ¿Qué están viendo? ¿Qué están observando?
en tu comportamiento, en tu generosidad, en tu búsqueda de Dios. Te ven que eres un cristiano tibio, de pronto que sí voy, de pronto que no voy. Eres un cristiano que de pronto hablas lenguas no de las celestiales, sino de las maldiciones, ¿verdad? Hola, hola. Y luego tu hijo dice, mi padre, mi mamá, mamá, dice el gringo, I'm sorry, no comprender mí. O sea, tú en la iglesia alabas y con pandero y danza y acá, pues y cebolla, rayos y centellas, alacranes y hola, buenos días. Entonces el hijo dice, ¿qué onda con mi mamá? O sea, ¿somos o no somos? ¿O hacemos o no hacemos? Entonces, esa escuela de tibieza, porque la tibieza es, ¿sabes qué es la tibieza? La tibieza espiritual es cuando tú te das cuenta que no eres ni de aquí y ni de allá. Porque estás con tus amigos mundanos y para tus amigos mundanos tú eres un cristiano, pero tú sabes que no eres. Pero estás con los cristianos y tú te das cuenta que no eres tan cristiano. Ese es un tibio. ¿Qué se me han callado? Dije algo malo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? No sé por qué lo estoy diciendo. Pero ese es un ejemplo de lo que le quiero decir, de lo que pueden ver tus hijos en ti. Entonces, vamos a procurar que nuestros hijos vean esas cualidades del Padre clemente, misericordioso, recto, justo, amoroso, piadoso. Todas esas virtudes que nos habla el Salmo, que nuestros hijos traten de verlas en nosotros. Igual, no a la perfección, pero que traten de verlo. Porque vuelvo a repetir, es el caminito, es el legado que les estamos dejando a nuestros hijos. ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Alguien aplaude al Señor en esta mañana? Hay que imitar al Señor en las cosas de Dios. Ahora, si Jesús es generoso, ahora mi ejemplo es el Señor Jesús. Y si Jesús es generoso, y si la Biblia me habla que Jesús es el gran sumo sacerdote, porque Jesús ahora está intercediendo, dice que tenemos un abogado con el Padre que intercede por nosotros, y Él es nuestro gran sumo sacerdote. Diga conmigo, mi gran sumo sacerdote se llama Cristo. ¿Y qué significa eso? Que está cumpliendo un sacerdocio espiritual todavía en el cielo, que está intercediendo. Como padres, mamá o papá, tenemos que seguir intercediendo por nuestra familia, orando por nuestros hijos, orando por nuestra esposa o la esposa, orando por el esposo. Es que mi esposo no se compone. Siga orando y dígale, Señor, hazle manita de puerco, no te lo lleves, Padre, porque hay que pagar la casa. ¿Y qué significa manita de puerco? Pues nomás que te hacen así, que no te quiebre el brazo, pero así el Señor, apriétalo, pero no lo ahorques, Padre. Dale por donde más le duele y que afloje la cartera para que me dé billete. Pero ora por él. Digo, porque en toda familia pasa lo mismo. O al revés, hay mujeres que no cantan mal la ranchera, las mujeres también que son tremenditas. Y el hombre, ay, pastor, mi esposa es tremenda, no cante. Ay, pastor, usted la viera que parece una miel en peca, pero no, la miel está amargosa ya. Luego les platico lo de la miel amargosa. Pero así pasa, o sea, todos de pronto batallamos con algo, pero no dejar de orar. No dejar de orar por ese hijo rebelde que no quiere, que sí, que no. Ese es nuestro compromiso sacerdotal, porque somos, principalmente los hombres, somos los sacerdotes de la casa, los intercesores, los guerreros, los líderes, los que tenemos que velar por el bien espiritual de nuestra familia. Mire, está comprobado que hay mayor influencia de un padre que se convierte a una madre que se convierte. El 19% es de una madre que se convierte, de influencia para los hijos, pero el 90% de un padre que se convierte. ¿Por qué? Porque esa es la bendición que le da el padre. Porque cuando se convierte en patriarca, ¿me estás oyendo, iglesia? Cuando el hombre de la casa, el bigotón de la casa, y lo digo con cariño y respeto, y aunque no tenga bigote, el jefe de la casa, para que me entienda y no se sienta. Cuando ese hombre se convierte, hombre, la esposa se pone contenta. Ay, mi marido ya no va a tomar, gloria. Aleluya, mi marido se le va a quitar lo tacaño, Padre, eso espero, Padre. Pero se gozan los hijos, se goza la esposa, y entonces la consecuencia es que viene la esposa y vienen los hijos. Pero cuando se convierte la esposa, es bien difícil que venga el varón. ¿A poco no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? No, el varón empieza el pleito. No, vete tú eres la que necesita dejar vender y que no se Pero hay más lucha
cuando una mujer se convierte que cuando un hombre se convierte. Porque esa es la bendición que Dios le da al hombre, que es el sacerdote, el líder de la casa. Por eso Noé construye el arca. Por eso Dios en los grandes proyectos llamaba a los hombres, a Abraham, a Moisés, a Noé. Y no porque Dios haga acepción de personas, no, porque Dios le da un trato especial al varón. ¿Sí me estás escuchando, iglesia? Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir la misión de sacerdotes, de orar por nuestra familia, de interceder por nuestra familia, para que venga la cobertura para nuestros hijos y para nuestra familia. ¿Alguien dice amén? ¿Seguimos o no le seguimos? Salmo 112, rápido, porque esto se pone bueno, digo que bueno. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 5, 28 y 29? Efesios 5, 28 y 29. Porque estamos hablando del que intercede, del sacerdote, del líder de la casa, como un ejemplo para bendecir a nuestra generación. ¿Alguien ya quiere que termine? No. Ok, entonces sí. Efesios 5, 28 al 30. Así también maridos deben amar a su mujer como a sus mismos cuerpos. Si usted se compra tenis Nike, cómprele a su esposa también algo nice. Si usted quiere andar muy así arregladito, también su esposa. Si usted no quiere algo que le afecte a su cuerpo, también a su esposa. Así como amas tu cuerpo, ama a tu esposa. Bueno, no me entendieron. Porque el que ama a su mujer, ¿qué pasa? Así mismo está. La premisa es que si no amas a tu esposa, no te amas ni a ti mismo y gratis. Y hay mucho que escarbarle ahí, es un sermón tremendo. Hay mucho que escarbarle. Versículo 29, porque no estamos hablando de matrimonio. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, hablando del cuerpo, sino que la sustenta, la cuida. Obviamente te da hambre, comes, ¿no es cierto? Te duele algo, te quitas el dolor, vas con el dentista, etcétera, etcétera. Dice, cuida como también Cristo a la iglesia. Así de la misma manera Cristo ama a la iglesia. Versículo 30, por favor. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. En esa manera es el padre que tiene que amar a su familia, pero sobre todo a su esposa, porque él es el líder, el sacerdote, el proveedor de la familia. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? Ahora, ¿cómo yo puedo como padre o como líder de mi hogar ser un padre generoso con mi familia? Y no estoy hablando de bienes, de finanzas, pero yo puedo ser un padre generoso cuando yo me preocupo por mi familia, por mis hijos, cuando yo procuro el bienestar espiritual, cuando yo oro por ellos, cuando me duele su situación, cuando veo que están descarriados, entonces busco la manera de ayudarlos espiritualmente o emocionalmente. Estoy proveyendo para su situación emocional. No me hago el ociso, no, pues es su problema, es su rollo, ya se casó, harina de otro costal y cada quien que se arregle como pueda. No, Señor, el padre sigue siendo padre hasta el final. Se case o no se case, tenga hijos o no tenga hijos, el padre tiene que ser padre hasta el final. Entonces la generosidad de un padre no es un asunto financiero, es un asunto espiritual, de una provisión emocional, de algo que le ayude, que le dé herramientas, que le dé recursos para triunfar en su matrimonio, para triunfar con sus hijos. ¿Sí me estás escuchando, iglesia? Un padre se vuelve generoso cuando procura el bien de su hijo. ¿Amén o no amén, iglesia? Entonces, ¿estamos bendiciendo a nuestra familia? ¿Estamos bendiciendo a nuestros hijos? Bendícelos. ¿Y a qué me refiero? No me refiero a esto. Cuando digo bendícelos, es desearles que les vaya bien. Es decirles, qué bueno que estás bien. ¿Cuándo fue la última vez, esposo y esposa, que se dijeron cosas hermosas? ¿Cuándo fue la última vez que el esposo le dijo, vieja, cada vez te pones como el vino, entre más vieja mejor? No. O dice el pastor del aire, prieta color de llanta, aquí está tu ring croma. Digo, son piropos medio raros, pero a lo mejor usted, como dijo mi amigo Roberto Carlos, de esos aires de inocencia, la vida de pasamos y resulta que tú
no estás. Y me gusta mucho todo lo que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti. ¿Le has dicho a tu esposa algo así parecido? ¿Le has dicho gracias por arrugarte la pancita y darme al bebé? O sea, escúchame lo que te digo, porque parece un poco risa y está bien, porque mi idea no es que te relajes, pero como el torero, después te meto la espada y pero a veces no nos decimos eso, a veces no nos bendecimos, a veces no decimos que te vaya bien, que regreses pronto, te cuidas, por favor, maneja con cuidado. ¿Qué quieres que te haga de comer cuando llegues? ¿Vas a comer? ¿No vas a comer? ¿Qué te vas a llevar mañana? ¿Te sientes bien? ¿Te doy un masaje? Digo, el hombre también de pronto necesita un apapacho. Y la mujer no se diga. Pero la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que yo bendije? Ahora, vamos a descartar hacer las cosas. Olvídese del masaje porque, ay, no, yo vengo más cansado que estoy. Olvídese de eso. Palabras amorosas, palabras edificantes, palabras que ponderen, que levanten, que animen, que estimulen, que edifiquen. Oye, qué bien te ves, qué bien te ves. Mi esposo me dijo que bien te veo. De pronto la esposa está medio chisqueada. Tenía 25 años que no me decía eso. O no sé. Pero a veces no nos bendecimos. Y necesitamos bendecirnos porque el alma lo necesita, porque el espíritu lo necesita. Y eso que nosotros hacemos va a recrear nuestro nido de amor, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra relación en el matrimonio. Por eso luego a veces la gente se anda deschongando y se anda divorciando y se anda dejando. ¿Por qué? Porque faltan esas palabras de estímulo, de aliento, de ánimo, de motivación. ¿Sí me estás escuchando? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien tiene a su esposo o su esposa? Dígale qué hermosa y qué hermoso te ves, dígale. Sí, pues ya llegó de Colombia y ahora se va a hacer tortillas, ¿verdad? Pero sí le habló ahora que estaba allá, hermano. Dígame la verdad porque la estoy viendo. ¿Quién vive? A su nombre, a su pueblo. La espada está dura, ¿verdad? Pero así me gusta, así me gusta. Entonces, usted le puede decir a su esposa, eres una mujer extraordinaria, ¿cómo le haces? Porque las mujeres hacen maravillas, dicen, oye, ¿cómo le haces tantas cosas? Lavas, planchas, haces comida, cuidas a la niña, te vas allá, manejas el pago. No, eres la mujer maravilla, que Stevie Wonder y que nada, tú. Digo, maravilla, no el cantante, sino la mujer maravilla. O sea, tú eres una mujer maravilla. Qué bendición tenerte, qué bendición haberte encontrado. Qué bendición que me hayas aguantado tanto tiempo y ya no te has aburrido de mí. Ni le preguntes a tu esposa porque se va la inspiración, hermano. Dale gracias a Dios que no te dice nada y que todavía te siguen queriendo y amando. Pero de pronto esas palabras de admiración a tu esposa o a tus hijos, cuán importantes son. Y digámosle a nuestros hijos, vamos a dejar a la esposa, ahora vamos con los hijos. Hijo, estoy orgulloso de ti. Hijo, me gusta cómo eres. Hombre, de veras, vengan esos 5, chocan. Gracias. No, te estoy viendo y estoy aprendiendo de ti. Algunas veces yo le digo a aquel que les conté, al Che Guevara, digo, no, al Che Guevara, no. Digo, no, hombre, te admiro de veras porque me gusta cómo eres. O sea, algunas cosas que yo le he aprendido, y digo, ay, si yo lo hubiera aprendido a su edad, qué bendición. Él tiene la bendición, ¿me estás oyendo? De tener un padre. Yo no tuve papá, pero no me lamento, pero me doy con gozo y me regocijo cuando yo lo veo a él. Y yo le digo, qué bien que eres así. Estoy orgulloso de ti. Y yo le digo a veces, relájate en ciertas cosas que yo se preocupa de más y como trabaja como que si tuviera 10 hijos. Le digo, tú no tienes nada, ni casado ni nada, hombre. Relájate, tranquilo.
Usted tranquilo y yo nervioso. Pero yo le tengo que decir que me gusta como es, que estoy orgulloso, que qué bueno que está estudiando, que qué bueno que se está superando, que qué bueno que está leyendo libros, qué bueno que se está culturizando. Me da gusto. Pero a veces nosotros a nuestros hijos nunca les decimos eso. Entonces mi otra pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tus hijos algo motivante y admirable? Los hijos lo necesitan. No solo cuando están bebés que usted les dice, ¡ay, qué bonito cachetito! O también cuando el niño está grande y que en realidad ahora sí está cachetón. ¡Ay, las tortas de la barba, mi amor! ¡Ay, chulo! A veces el hijo se siente raro cuando usted le hace eso. ¿Lo está oyendo? Porque usted nunca se lo dice. Usted siempre está como cuchillo que no corta y media. Ya te cortaste el pelo. Y ya fuiste al lado. Y a veces entonces dice, oye, te aguanta, hombre. Pues nomás me estás dices. Ni me pagan ni siquiera una coca. De pronto hay hijos que así de pronto te van a decir eso. Porque ¿sí me estás entendiendo? Porque todo el tiempo estás ahí como cuchillo que no corta y esto. Y arriba, y abajo, y ninguna palabra de amor, ninguna palabra motivante, ninguna palabra edificante, nada que lo inspire, nada que lo motive. Y de pronto el hijo dice, oye, ya cálmate. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde empiezan las maldiciones generacionales. Si quieres que siga o ya no. O levanta tu mano, digo, porque hay que ver el rating aquí. No, estamos a 3/4, pero bueno, le voy a dar. Aquí es donde empiezan las maldiciones. Las maldiciones no se pasan porque yo me porté mal. Las maldiciones no se pasan porque yo hice lo malo. Porque cada quien va a dar cuenta por su propia vida. Dice Dios que el hijo dará cuenta de sus pecados, el padre por sus pecados. Yo no me voy a poner por mi hijo ni mi hijo por mí. Cada quien dará cuentas a Dios de su propia vida. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, así es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el hijo o la hija repiten el ciclo del fracaso o de lo malo que vive el padre o la madre? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el hijo nunca perdonó eso del padre. Ejemplo, ¿por qué mi hijo es alcohólico? Porque el papá era alcohólico. No te salgas por esa tangente. Mira, mi padre fue alcohólico y yo nunca fui alcohólico. Porque Cristo me casó y no. Otra vez, ¿por qué el hijo es alcohólico? Porque el hijo nunca perdonó que el padre fuera alcohólico. ¿Y qué quiere decir eso, Pastor Jaime? Que ese hijo siempre aguardó un recelo con el padre de su alcoholismo, porque ya sea que llegaba gritando, ya sea que faltaba para la comida, ya sea que el hijo escuchaba a la mamá, es que no me alcanza, tu papá no me dio el gasto, ya sea porque golpeó a la esposa, por la razón que sea la consecuencia del alcoholismo. Entonces el hijo creció y vivió con esa frustración, con esa amargura que nunca perdonó al padre. ¿Está oyendo? ¿Qué sucede con un papá que viene a Cristo y era alcohólico? Ya vino a Cristo y ya se fue así. Ya vino Cristo, ya lo cambió, ya lo transformó, pero el padre nunca le pidió perdón al hijo por haber sido alcohólico. Porque cuando un cristiano viene a Cristo y se arrepiente y Dios lo cambia y era alcohólico, el deber del padre es ir con el hijo. Hijo, yo le quiero pedir perdón porque yo sé que en mi vida de mundano yo fui un tremendo alcohólico. Porque yo sé que por responsabilidad de alcoholismo no le di lo que le debería de dar como padre. Me arrepiento de todo corazón, hijo, perdóneme. Cuando el padre hace ese acto de caballerosidad y de esa responsabilidad que tiene de pedirle perdón al hijo, porque los padres hemos cometido muchos errores. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces el hijo va a poder perdonar al padre y en el instante ese hijo se va a liberar, porque la Biblia dice que al que le retuviere los pecados le serán retenidos y al que se los liberares te serán liberados. Por eso el hijo a veces carga, no porque la maldición se le pasó, no, sino porque hubo falta de perdón de ambas partes, tanto del hijo al padre y del padre al hijo. Entonces, ¿usted quiere hijos bendecidos? Pídales perdón. Si les tiene que haber pedido perdón. Si les tiene que haber pedido perdón.
Hijo, no puedes tolerar ciertas cosas porque aún tu padre, pídele perdón a tu padre, o ve con tu padre y dile que, que te libere, porque a veces el odio que tienes al padre o el coraje que tienes o la frustración, a lo mejor no el coraje ni nada, pero sí sientes hay cositas como que no, ¿verdad? ¿Sí me estás entendiendo? Oye, ¿quieres que te dé otro ejemplo? O el padre que, por ejemplo, dejó a tu mamá y se casó con otra, y tu mamá vive y vive el papá con la otra. Entonces el hijo dice, pues ¿cómo dejó a mi mamá y se fue con otra? Entonces el hijo dice, no, eso no está bien. Y no le dice nada, y sí le habla, y sí se siente en el comedor, pero acá donde te platiqué, allá donde está el corazón en lo más profundo, trae eso ahí adentro. Y no lo ha perdonado el Padre. Y no lo ha superado. Y como no lo ha superado, entonces vuelve a lo mismo. Entonces quien no perdona así corre el riesgo de hacer lo que el padre hace. Porque ese hijo que se enojaba de lo que hizo el padre, termina el hijo haciendo. Otra vez, termina el hijo haciendo exactamente lo mismo. Y muchos cristianos dicen, es que se le pasó una maldición generacional. No, es que no perdonó al padre por el error que cometió. Y para si usted se quiere liberar de eso, usted tiene que perdonar a su padre para que no le pase a usted lo mismo que hizo su padre, porque entonces, con todo respeto, te vas a tener que tragar tus propias palabras y no vas a saber qué hacer. Y lo que Dios quiere es evitarnos dolores de cabeza para no sufrir ni como padres ni como hijos, y más cuando usted tiene hijos. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Por eso es importante el perdón, por eso es importante soltar a la persona y olvidar y decir, padre, pues yo sé que la regaste, no me gustó, no me agradó, y sacar tus frustraciones, padre, perdóname, pero usted la regó, pero quiero que me perdone para que tú no cometas el mismo error después. Amén. ¿Por qué me quedan viendo tan? Aleluya. ¿Dije algo malo? No. Y lo mismo, esos los hijos igual, libérense de eso. Se fue, te dejó, déjenlo ya, pues ni modo, ya no va a regresar, ya tiene otros hijos y ya hizo su vida y ni cuenta, pero usted se va a liberar a usted mismo. Y si él no se quiere liberar, que Dios lo bendiga, pero usted sí libérese, porque entonces usted, si no lo hace, usted está trayendo usted mismo a esa maldición. Usted mismo se está poniendo en el camino de la maldición por no perdonar y por no liberar al padre o a la madre de acuerdo a la situación que usted está viviendo. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, terminamos con esto, por favor. Si me estás entendiendo lo que estoy hablando, con esto terminamos y nos vamos y oramos en el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor en el Salmo 118, ¿cuándo yo puedo romper esas maldiciones generacionales? Cuando yo me vuelvo como Dios, compasivo, amoroso, clemente, justo, recto. ¿Y qué es compasivo? Cuando yo perdono por necesidad y por el bien de mí. No solo pedir perdón, sino también dar el perdón. ¿Me estás escuchando? ¿Amén o no amén? Salmo 112, y con esto acabamos y nos vamos para orar en esta hora. Versículo 4 en adelante. Resplandeció en las tinieblas luz a tierra. ¿Resplandeció qué? Luz a los rectos. Cuando tú perdonas, ahí no solamente te cae el 20, sino te liberas de tantas cosas. Y ves, es más, limpias el camino a tus hijos. ¿Alguien quiere limpiar el camino a sus hijos? Levante la mano que quiera limpiar el camino a sus hijos. Entonces haga eso, pida perdón. Pida perdón. Pastor, es que no sé, pues ese es el punto, que no puedes hacer. Pero no solo hablo por ti, sino por tus hijos y tus nietos. Si tú ya tienes nietos, mejor todavía, porque vas a limpiar el camino para ese nietecito que anda ahí. Y ese nietecito va a tener un mundo completamente diferente, porque tú ya le limpiaste el camino, porque tú ya perdonaste lo que tenías que perdonar, olvidaste lo que tenías que olvidar, y ese niño y esa niña van a crecer altamente bendecidos y se van a deleitar, y tú entonces, como se va a cumplir la palabra que dice, tu generación será bendita en la tierra. Amén. Ponte de pie en esta mañana.